están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares de hoy. María Corina Machado, líder opositora venezolana, destacó la determinación del pueblo venezolano para avanzar hacia la libertad durante una sesión extraordinaria del Senado de España. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que discutirá las reformas constitucionales propuestas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, incluyendo una polémica reforma judicial que podría alterar el equilibrio de poder en el país norteamericano. Soldados surcoreanos dispararon tiros de advertencia cuando tropas norcoreanas cruzaron la frontera aparentemente por error. Aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque en un complejo del grupo terrorista Hezbollah en el este del Líbano. Empezamos con el desarrollo de la información para contarles que María Corina Machado, líder opositora venezolana, destacó la determinación del pueblo venezolano para avanzar hacia la libertad durante una sesión extraordinaria del Senado de España. Enfrentando obstáculos y represión por parte de Nicolás Maduro, la oposición ha fortalecido su unidad y recorre el país promoviendo el cambio. Machado además denunció las irregularidades del régimen de Maduro y pidió a los parlamentarios españoles tener fe en el pueblo venezolano. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que Venezuela está más preparada que nunca para avanzar en la conquista de su libertad. Estas declaraciones las hizo durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, a 48 días de las elecciones presidenciales en su país. Nunca antes Venezuela había estado tan preparada para avanzar en la conquista de su libertad sin un régimen que busca quebrar a todo nivel el espíritu de lucha a la sociedad, enfatizó Machado. La vocera aprovechó su intervención para denunciar las irregularidades cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro y su intento por boicotear el proceso electoral mientras la oposición recorre el país incentivando el voto por el cambio. Machado resaltó la unidad de la oposición frente a un proceso electoral plagado de obstáculos y expresó su orgullo por la determinación del pueblo venezolano, que a pesar del miedo y la represión ha salido a las calles a apoyar la causa. Gente caminando hasta 4 horas, sin gasolina, sin transporte público, sin medios de comunicación para informar nuestros recorridos, detalló, destacando la resistencia y el compromiso de los venezolanos. Además, agradeció a España por acoger a tantos venezolanos exiliados y condenó la prohibición del gobierno de Nicolás Maduro para que la Unión Europea observe el proceso electoral, violando el Acuerdo de Barbados. En su emotivo discurso, Machado pidió a los parlamentarios españoles que tengan fe en la capacidad del pueblo venezolano para lograr su libertad. Y durante una sesión extraordinaria del Senado de España, María Corina Machado, líder opositora venezolana, acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de convertir al país sudamericano en un enclave del crimen organizado. Machado alertó que si Maduro pretende permanecer en el poder, se podría ver la ola de migración más grande de Venezuela en un periodo de 2 años. Escuchemos sus declaraciones. El desenlace de este proceso electoral tendrá un impacto definitivo no solo sobre Venezuela, también sobre la región y yo me atrevo a decir sobre todo Occidente. El régimen de Maduro ha convertido nuestro país en un enclave del crimen organizado, desde donde no solamente se establecen los centros de operación de grupos criminales como el Tren de Aragua, que ya están operando en toda la región, pero también ha establecido vínculos cada vez más evidentes con Vladimir Putin o con el régimen de Irán, que encuentran en Venezuela santuario para establecer operaciones desde Venezuela y extenderlas a otra parte de la región. Y otro elemento que sin duda ha generado estrago a mi país y a la región ha sido la migración forzada. Usted hablaba de más de 7 millones de personas, pero yo lo que les quiero alertar es que si Maduro, por las malas, por la fuerza, pretende
permanecer en el poder, lo que podríamos estar viendo es una ola de migración más grande de la historia de Venezuela. Imagínense lo que significaría 3, 4 o 5 millones de venezolanos huyendo en un periodo de 1 o 2 años. Y ahora nos vamos a Argentina, donde el portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó las acciones que el presidente Javier Milei realizó en los primeros 6 meses de gobierno. Adorni destacó que la inflación en el país sudamericano está por debajo del 5% y que las reservas internacionales del Banco Central Argentino se han incrementado. 6 meses después, por supuesto que en el medio se implementó un programa económico ortodoxo de estabilización económica y se pasó lo que denominamos la motosierra por cada rincón del Estado, con muchísimo trabajo todavía por hacer. Una inflación mensual que hoy corre por debajo del 5% mensual, incluso con productos de la canasta básica que no han tenido inflación en las últimas semanas. Un Banco Central que hoy tiene cerca de 29.300 millones de dólares en reserva. El Banco Central compró en estos primeros 6 meses 17.000 millones de dólares. Recordamos que venimos de un escenario donde teníamos casi 12.000 de reservas negativas. Bueno, superávit fiscal que lo seguimos sosteniendo y que claramente se seguirá sosteniendo o fue sostenido también durante el mes de mayo. Estamos esperando, por supuesto, los números más precisos para transmitírselos. Superávit también comercial, lo que significa que por primera vez en 16 años se volvió a tener superávit gemelos. Un Estado más chico, más eficiente, por supuesto hubo un recorte de ministerios sumamente importante, donde no solo realizamos el ajuste más grande de la historia, sino que además estamos limpiando o terminando de limpiar el desastre que nos han dejado en las cuentas o en el patrimonio del Banco Central de la República Argentina. Y en otras noticias, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que discutirá las reformas constitucionales propuestas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, incluyendo una polémica reforma judicial. Esta reforma busca reemplazar la Corte Suprema y algunos tribunales inferiores con jueces elegidos por voto popular, lo que podría alterar el equilibrio de poder en México. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que fomentará amplias discusiones sobre reformas constitucionales ya propuestas por su antecesor, incluida una reforma judicial que ha generado inquietud en los mercados. La reforma judicial propone reemplazar la actual Corte Suprema, así como para algunos tribunales inferiores, con un sistema en el que los jueces serían elegidos por voto popular, lo que según críticos citados por Reuters alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder en México. Sheinbaum, hablando en una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la reforma será una de las primeras en aprobarse. Añadió que no creía que las reformas propuestas afectarían el peso, que cayó después de su victoria electoral a principios de este mes. Sin embargo, mientras Sheinbaum hablaba, el peso se debilitó casi un 2%, situándose alrededor de 18.55 pesos por dólar estadounidense en el comercio internacional. Algunas de las medidas son parte de una serie de reformas constitucionales que López Obrador propuso en febrero, que también eliminarían agencias regulatorias clave. En ese momento no causaron preocupación en los mercados, pero los inversores se alarmaron cuando la coalición gobernante se centró en obtener una supermayoría en el Congreso necesaria para aprobar las reformas constitucionales en las elecciones del 2 de junio. La coalición liderada por Morena logró una supermayoría de 2/3 en la Cámara Baja, pero no la alcanzó en el Senado, aunque esos votos adicionales pueden asegurarse mediante negociación. El peso mexicano ha caído un 8% desde las elecciones que Sheinbaum y su partido ganaron de manera aplastante, su mayor desplome desde la pandemia de COVID-19, mientras que el índice principal de acciones del país ha caído casi un 4%.
Y ahora nos vamos a España, donde el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la curiosa forma de la vicepresidenta Yolanda Díaz de asumir responsabilidades tras el fracaso de Sumar en las elecciones europeas, ya que, según ha dicho, se mantiene en el gobierno con despacho, chofer y casa oficial del ministerio. Feijóo también criticó a los partidos que apoyaron al socialista Pedro Sánchez para que se mantenga en el poder. Escuchemos. Y tercero, porque han caído todos los partidos que apoyan al gobierno en el ámbito parlamentario. Al PSOE ni siquiera le ha valido con absorber buena parte de los votos de sus aliados, y a sus aliados apoyar al señor Sánchez no le ha servido para nada. Porque baja el Partido Socialista, baja Junts, baja Esquerra, baja el PNV y, por supuesto, baja Sumar. Le han comprado el discurso al Partido Socialista en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral. Por ejemplo, nadie entiende que ninguno de todos estos partidos que acabo de referir no le haya pedido ni la más mínima explicación por los presuntos casos de corrupción que están asolando al Partido Socialista Obrero Español. Es evidente que aquí tienen el resultado. Si no quieren denunciar lo que pasa en nuestro país, si quieren ser aliados de aquellos que vampiriza sus electores, allá ellos, pero no creo que estén en este momento para celebrar nada. Por cierto, no me puedo resistir a hacer un brevísimo comentario sobre la señora Díaz. Bueno, hay una curiosa forma de asumir las responsabilidades por un fracaso electoral, que es quedarse con el despacho, con los choferes y con la casa oficial del ministerio. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Les contamos que soldados surcoreanos dispararon tiros de advertencia cuando tropas norcoreanas cruzaron la frontera aparentemente por error, informó el ejército de Seúl. El incidente ocurrió el domingo en la zona desmilitarizada, en medio de crecientes tensiones. Tras los disparos de advertencia, los norcoreanos se retiraron de inmediato. Soldados surcoreanos dispararon tiros de advertencia después de que tropas norcoreanas cruzaran la frontera presuntamente por error, informó el martes el ejército de Seúl. El incidente ocurrió el domingo en la zona desmilitarizada, en medio de crecientes tensiones entre las dos Coreas. Según el ejército surcoreano, un pequeño grupo de soldados norcoreanos armados con herramientas de campo como picos entró en Corea del Sur a las 12:30 hora local. Este grupo formaba parte de un contingente de 20 soldados que se encontraban en la zona fronteriza en ese momento. Los soldados norcoreanos se retiraron de inmediato después de que los surcoreanos dispararan tiros de advertencia. En las últimas semanas, Corea del Norte ha lanzado cientos de globos llenos de basura hacia las ciudades fronterizas del sur. El ejército surcoreano informó que no hubo movimiento notable del lado norcoreano en la zona desmilitarizada después de la retirada de las tropas norcoreanas el domingo. Este suceso ocurre en un momento de mucha tensión entre Corea del Norte, bajo una dictadura absolutista, y Corea del Sur, con una democracia plena. En diciembre del 2023, Kim Jong-un puso fin a todos los esfuerzos de unificación pacífica con el sur, acusando a Seúl de hostilidad hacia el norte. Desde entonces, Corea del Norte ha demolido un monumento simbólico de unificación en Pyongyang y ha cortado toda comunicación con el sur. A principios de este mes, Corea del Sur suspendió lo que quedaba de su acuerdo militar del 2018 con el norte, lo que permitirá la reanudación de ejercicios y actividades de propaganda como las transmisiones por altavoz. En los últimos meses, Seúl ha detectado a soldados norcoreanos plantando minas terrestres a lo largo de la frontera y desconectando vías férreas hacia el sur. También se ha visto a soldados norcoreanos instalando puestos de guardia dentro de la zona desmilitarizada.
Y aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque en un complejo del grupo terrorista Hezbollah en la localidad de Baalbek, en el este del Líbano. El objetivo del ataque fueron dos instalaciones donde operaba la unidad 4400 de Hezbollah, encargada del tráfico de armas desde y hacia el Líbano. Fuentes libanesas informaron que 3 terroristas de Hezbollah murieron y otros 3 resultaron heridos debido a la explosión de 9 misiles israelíes sobre una caravana de camiones cisterna y un edificio en la localidad de Hermel, en la frontera con Siria, a 130 kilómetros del límite con Israel. Por su parte, el grupo terrorista Hezbollah confirmó la muerte de 2 de sus miembros, identificados como Bilal Adin y Abbas Nasser, en el ataque israelí. Las FDI también llevaron a cabo ataques contra objetivos terroristas en el sur del Líbano. Los ataques de Israel fueron en respuesta a la destrucción de un dron de las FDI que operaba el día anterior. Hezbollah derribó un dron israelí equipado con misiles, siendo el 5º incidente de este tipo desde el 8 de octubre. El grupo terrorista afirmó que se trataba de un dron Hermes 900 equipado con misiles, aunque las fuerzas de defensa de Israel no proporcionaron más detalles al respecto. Y en otras noticias les contamos que Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, fue declarado culpable de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras era adicto al crack. Biden fue juzgado por 3 cargos de delito grave: mentir en un formulario federal para comprar un revólver Colt Cobra calibre 38, hacer una declaración falsa a un comerciante de armas y poseer un arma siendo usuario de drogas ilícitas. En Estados Unidos, un jurado en Delaware declaró culpable a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras era adicto al crack. El veredicto de culpabilidad, emitido el martes después de unas 3 horas de deliberación, culminó un juicio de una semana en el cual los fiscales obtuvieron testimonios de la ex esposa de Biden, Kathleen Bull, y su cuñada Hallie Biden, quienes hablaron en detalle sobre su adicción a las drogas y al alcohol. En Delaware, Biden fue juzgado por 3 cargos de delito grave: mentir en un formulario federal de verificación de antecedentes sobre su adicción al crack para comprar un revólver Colt Cobra calibre 38, hacer una declaración falsa a un comerciante federal de armas de fuego y poseer un arma mientras era un usuario de drogas ilícitas. El jurado lo declaró culpable de los 3 cargos. Durante el juicio, que se da en un momento en que su padre busca la reelección, han salido a la luz momentos oscuros del pasado de Hunter Biden. Los fiscales presentaron testimonios de exparejas, mensajes de texto y fotografías que lo muestran con parafernalia de drogas o parcialmente desnudo. Además de este proceso, Hunter Biden enfrenta cargos de evasión fiscal en California, complicando los esfuerzos de los demócratas por mantener el foco en Donald Trump, que compite por llegar a la presidencia. El juicio de Hunter Biden también ha puesto de relieve un caso aún más grave bajo investigación en el Congreso: sus controversiales negocios en Ucrania. Hunter fue miembro de la junta directiva de Burisma, una compañía de gas ucraniana donde recibió un salario significativo. Los republicanos han alegado que Hunter utilizó la influencia de su padre, quien en ese momento era vicepresidente de Barack Obama, para asegurar su posición y beneficios financieros en Ucrania. Los correos electrónicos recuperados de la laptop de Hunter Biden sugieren que pudo haber facilitado reuniones entre funcionarios de Burisma y su padre, lo que ha avivado acusaciones de tráfico de influencias. Aunque no hay pruebas contundentes de que Joe Biden actuara inapropiadamente, estos vínculos están bajo investigación y podrían ser devastadores para el presidente de Estados Unidos. Y durante la conferencia de reconstrucción celebrada en Berlín, representantes de Estados Unidos e Italia anunciaron casi 1.000 millones de euros en ayudas para la recuperación de Ucrania.
Este esfuerzo se da en un contexto de continuo conflicto y devastación en el país europeo, afectado por los persistentes ataques rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz y otros líderes durante esta conferencia, resaltando la importancia de estos apoyos para la estabilidad y reconstrucción de su nación. La representante especial de Washington para la recuperación económica de Ucrania, Penny Pritzker, destacó que su gobierno destinará 767 millones de euros para apoyar la infraestructura energética ucraniana, gravemente dañada. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció un paquete de 140 millones de euros destinado a la infraestructura, sanidad, agricultura y minería de Ucrania. Además, Tajani mencionó un enfoque cultural importante, la reconstrucción de la Catedral de Odessa, Patrimonio Mundial de la UNESCO, para la cual se asignarán 45 millones de euros. Italia también proporcionará un nuevo paquete militar que incluirá ayudas antiaéreas. El ministro italiano enfatizó que proteger Ucrania es proteger Europa, la democracia y el derecho internacional, reflejando el compromiso de su país con la seguridad y la paz en la región. Este anuncio se produce mientras Italia acoge la cumbre de líderes del G7, en la que el apoyo a Ucrania será un tema central. Con esta información nos separamos por unos instantes. Volvemos enseguida con más. No se mueva. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que el squashista peruano Diego Elías, después de ser el primer sudamericano en ganar el Campeonato Mundial de la PSA, ha sido reconocido como el mejor jugador de la temporada 2023-2024 de la PSA World Tour, lo que reafirma su posición como el mejor squashista de Hispanoamérica y uno de los mejores del mundo. Diego Elías recibió el título del mejor jugador de la temporada 2023-2024 tras una votación combinada del Comité de Premios del PSA y los fanáticos del sitio web de la PSA World Tour. Elías obtuvo el 44% de los votos, superando al número 1 del mundo, Ali Farah, quien recibió el 39% tras haber ganado 5 títulos de nivel platino a lo largo de la temporada. Conocido como el Puma, Elías logra este reconocimiento por primera vez en su carrera, coronando una temporada excepcional en la que se convirtió en el primer jugador sudamericano en ganar el Campeonato Mundial del PSA. Elías logró este histórico título el mes pasado al vencer a Mustafa Asal en Egipto. Además, se adjudicó los títulos del Motor City Open y el Canadian Open en el 2024, consolidando el estatus en el circuito internacional de squash. El próximo desafío de Elías será el Xbox PSA World Tour del 2023-2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos del 18 al 22 de junio. Este evento reunirá a los mejores jugadores de la temporada, ofreciendo una plataforma para que Elías demuestre su talento y competitividad en el más alto nivel. Chile contará con 3 tenistas en los Juegos Olímpicos de París. Gracias a la posición en el ranking ATP y el rendimiento en los últimos Juegos Panamericanos, los tenistas Nicolás Jarry, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios representarán a su país en la disciplina que más medallas le ha dado a Chile en la historia. El tenis chileno celebró un hito histórico con la clasificación de Nicolás Jarry, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios a los Juegos Olímpicos de París 2024, marcando la primera vez que el país sudamericano envía 3 tenistas al evento olímpico, lo que ha generado un gran entusiasmo entre los aficionados. Jarry y Tavilo aseguraron la participación en la capital francesa gracias a su destacada posición en el ATP, ocupando los puestos 20 y 24 respectivamente.
Por su parte, Barrios tenía medio boleto asegurado después de su destacada actuación como finalista en los Panamericanos en Santiago 2023. El objetivo era mantenerse entre los mejores 400 del mundo y actualmente se encuentra en el puesto 155, consolidando su lugar en la contienda olímpica. Este logro refleja el crecimiento y la calidad del tenis chileno, recordando la hazaña histórica de Nicolás Massú y Fernando González en Atenas 2004, cuando conquistaron 3 medallas de oro y 1 de plata, dejando una huella imborrable en la historia del deporte chileno. Y el golfista mexicano Carlos Ortiz logró una hazaña memorable al conquistar su primer torneo en el LIV Golf, al triunfar en Houston con un acumulado de 15 bajo par, asegurando una estrecha victoria sobre el polaco Adrian Meronk. Ortiz, de 33 años, selló el triunfo con una brillante actuación en la tercera ronda, completando el recorrido en 67 golpes, 5 bajo par, mientras que Adrian Meronk entregó una tarjeta de 68 golpes y 4 bajo par. Este triunfo marca la carrera de Ortiz, ya que es su primer título en el LIV Golf, un circuito que rivaliza en calidad y prestigio con la PGA y es financiado por el gobierno de Arabia Saudita. En la tercera ronda, Ortiz mostró su habilidad al firmar 6 birdies, aunque un bogey en el hoyo 18 añadió emoción a la competición. El triunfo de Ortiz representa un momento emocionante tanto para él como para el golf mexicano y seguramente será recordado como un gran éxito en su carrera deportiva. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.